Bueno, buenos días, profe. Buenos días, compañeros, los que estén interesados en ver este video. Hoy nosotros, Fabio Castillo, Luisa Giraldo y Orión Herrera, les vamos a hablar de la adquisición del lenguaje desde el libro que nos propuso el profesor Luz Marino. Entonces, ¿de qué les vamos a hablar hoy? Primero vamos a comenzar con una introducción, luego seguimos con los métodos de investigación al respecto, el desarrollo de la percepción del habla, el léxico que podemos ver en los niños, cómo aprenden a construir y comprender oraciones, cómo aprenden a comunicarse, o sea, en uso social, y las teorías sobre la adquisición infantil del lenguaje. Entonces, vamos a comenzar con una pequeña introducción. Nosotros, los adultos, más que todos los que estamos interesados en el campo de la lingüística, a través del tiempo hemos estado muy interesados en cómo los niños aprenden a dominar tan magistralmente en tan solo 3 o 4 años varios miles de palabras y pues sistemas fonológicos y sistemas gramaticales, pues que es algo como casi inexplicable. Entonces, independientemente de cómo hayan sido educados los niños, así hayan tenido un prejardín en una escuela de élite o así hayan nacido en una aldea pobre en África, van a tener un dominio magistral del lenguaje. Entonces, a pesar de que la lingüística y la psicología nos ha dado como varias pistas sobre ello, la psicolingüística evolutiva va a ser la ciencia que nos va a enseñar cómo se desarrolla esto del lenguaje en los niños, como las preguntas que se pueden crear a partir de ello. Entonces, ¿cuáles son los métodos de investigación en el estudio del desarrollo del lenguaje? Son los diarios de informes paternos, datos observacionales, entrevistas, técnicas experimentales y diseños de investigación. Los diarios de informes paternos fueron muy famosos desde el siglo XVIII, pasando por el XIX hasta inicios del XX, más o menos hasta la mitad. Y uno de los más famosos fue por Leopold Werner, que se llama Speech Development of a Bilingual Child, y es sobre su hija que estaba aprendiendo inglés y alemán como lengua materna al mismo tiempo. Entonces estos informes pues son muy buenos porque es como lo que el papá puede observar del niño porque está siempre con él. Sin embargo, no son tan confiables porque pues uno como papá escribiendo un informe lo que va a escribir es lo más interesante y se va a pasar varias cosas que en realidad no tendría que pasarse por largo. Datos observacionales. Los datos observacionales comenzaron a darse a partir de los años 60, pues fue como su boom, y esto fue gracias a las investigaciones experimentales a las que se daba, porque habían cambios en la teoría lingüística, entonces llegó a datos observacionales y llegó a investigaciones experimentales. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo, preferí citarlo del libro, y dice, es conciliar los hallazgos de estos trabajos experimentales y observacionales con las predicciones efectuadas por las nuevas gramáticas transformacionales. O sea, ellos tenían que hacer estos datos para experimentar, para ver si lo que se pensaba como hipótesis en las gramáticas era lo que en realidad sucedía. Entonces, uno de los más famosos fue dirigido por Roger Brown en 1973 en Harvard, que él investigó a 3 niños, Adam, Eve y Sarah, y aquí abajo están las fotos. Eve, Adam y Sarah, pues en ese orden se ven en la diapositiva. Lo que él hacía era hacer transcripciones mensuales de los niños y con esto iba mirando cómo sus sistemas gramaticales iban avanzando y cómo los niños aprendían las estructuras básicas del inglés, más que todo las oraciones como preguntas, las negaciones, y también iba viendo cómo se desarrollaba su morfología gramatical, cuál era el papel que tenían los modelos, o sea, los papás en este caso, y cuál era el papel que tenía la retroalimentación que le era dada. Entonces, estos experimentos se tenían que hacer primero con grupos reducidos de niños y con una observación intensiva. Esta observación intensiva era para poder ver como una muestra de sus capacidades real, pues para poder irlo siguiendo paso a paso. Y tienen que ser grupos reducidos de niños porque al transcribir lo que ellos dicen hay que tener en cuenta el contexto, el entorno, la pronunciación que hagan y los gestos, ya que los que lo transcriben muchas veces se pueden equivocar por esto. Entonces, obviamente, teniendo en cuenta todos estos factores que pueden cambiar, es importante que sean grupos pequeños de niños. En los 80 hicieron un software muy interesante que se llama CHILDES, que significa Child Language Data Exchange System, y es para el examen y el almacenamiento de estas transcripciones de los niños, y permite una mayor precisión, estandarización y automatización. Bueno, respecto a las entrevistas que se le hacen a los niños, se puede decir que son pues casi inútiles de cierta forma, porque las entrevistas directas, pues porque los niños tienen un muy bajo conocimiento metalingüístico. De hecho, aquí hay un ejemplo muy gracioso que lo dicen en el libro, que es que el entrevistador le pregunta al niño, Adam, escucha lo que te voy a decir, ¿qué te suena mejor, algo de agua o un agua? Y el niño respondió, la comadreja se escapa,
que es Go Pop Whistle, que es una canción infantil. O sea, pues se nota que estaba re distraído y que igual no hubiera podido responder eso de una forma acertada. Sin embargo, sí podemos entender cómo funciona el entendimiento metalingüístico que tengan estos niños a través de los años. Por ejemplo, si uno le pide una palabra larga a un niño de 3 años, puede decir río porque un río es largo. En cambio, un niño de 6 años puede decir esternocleidomastoideo porque es una palabra, pues un sonido largo. Y por ejemplo, la palabra favorita de un niño de 3 años puede decir caramelo solo porque le encantan los caramelos. En cambio, uno de 6 años puede decir pumpernickel, que es un pan integral, y puede ser que no le guste ni siquiera el pan integral, pero le gusta el sonido, que es lo que se le pidió. Bueno, ¿cuáles son las técnicas experimentales? Observación de respuestas a estímulos, solicitud de proporcionar palabras y elegir imágenes. La observación de respuestas a estímulos ya las voy a explicar ahora. La solicitud de proporcionar palabras fue lo que acabé de explicar. Y elegir imágenes es que al niño se le puede decir como te doy este sonido, entonces ¿qué imagen se te parece más a lo que te acabo de decir? Bueno, ¿cuáles son los diseños de investigación? Las investigaciones pueden ser transversales o longitudinales. Los estudios longitudinales son aquellos que se realizan en un lapso de tiempo, o sea, como en meses o en un lapso de tiempo para entender esto. Y los transversales son los que se realizan en un tiempo escaso. Ahora, los transversales y los longitudinales pueden ser observacionales o experimentales, o sea, transversal observacional, transversal experimental, longitudinal observacional o longitudinal experimental. Los observacionales son los que hace el experimentador cuando no influye en ellos, o sea, cuando el experimentador solo observa, por eso el nombre. Entonces hay dos tipos, los naturalistas y los controlados. Los naturalistas son que el experimentador no hace absolutamente nada, no interfiere con lo que quiere investigar. Y los controlados son que, digamos, los pone en un salón con ciertas imágenes, con ciertos juguetes o de cierta forma en la que pues él no interfiere, pero sí tiene un entorno en el que espera que suceda algo. Y los experimentales son en los que el experimentador tiene dos grupos, un grupo experimental y un grupo control. Entonces, por ejemplo, en el grupo experimental le dice a los papás que usen muchas oraciones negativas con el niño para ver si aprende a decirlas más rápido. En cambio, el grupo control no les dice nada y ahí trata entonces de mirar como, bueno, si tienen más input, ¿será que van a aprenderlo más rápido o es solo por la edad o qué? Ahora, ¿cómo se desarrolla el desarrollo de la percepción del habla en los niños? Métodos para el estudio y cómo se desarrolla. Los métodos para el estudio son estos, que son pues muy interesantes para mí. El paradigma de amplitud elevada de succión es un experimento en el que al niño se le pone un chupón en la boca y eso pues se conecta a una computadora. Entonces le dicen al niño palabras como, pues no necesariamente palabras, sonidos como pa, y el niño va a chupar más fuerte. Y eso se va a sentir en el computador. Entonces luego le dicen ba. Y si el niño siente que es distinto, va a chupar más fuerte. Y si siente que es igual, no va a chupar tan fuerte. Entonces sirve como para saber si el niño discrimina sonidos como la P o la B o algo así. Y el procedimiento de giro condicionado de cabeza es lo mismo, pero entonces digamos que si dicen pa, se va a elevar aquí una imagen. Y si dicen ba, se va a elevar aquí otra. Entonces ya después de que el niño pueda diferenciarlos, si le dicen pa, el niño va a mirar para acá antes de que salga la imagen, porque eso significa que entonces sí sabe discriminar los sonidos. Ahora, ¿cómo se desarrolla la percepción del habla? La exposición auditiva prenatal nos dice que el niño tiene un cierto aprendizaje de inútero, ya que apenas unos días después de su nacimiento ya puede mostrar una preferencia por la voz de su mamá y pues otros descubrimientos. La percepción temprana del habla nos dice que los niños en el transcurso de pues, muy breve de tiempo después de que nace, como a las semanas, ya sabe discriminar como puntos de articulación, ya discrimina voces masculinas y femeninas, incluso hasta puede sentir un mayor apego por oraciones que sean dichas en su lengua materna, así pues obviamente no entienda qué significa. Esto significa que va entendiendo más o menos como lo que siempre está escuchando, como su contexto. Y la especialización lingüística es algo de conversión muy interesante, que dice que en Canadá a los niños se les pueden decir dos fonemas, la j y la rj, que el segundo es un fonema checo que se ve en el nombre Vorjak. Entonces, un adulto canadiense no puede distinguir entre estos dos sonidos, porque él solamente siente uno. En cambio, el niño sí puede distinguirlos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la especialización lingüística? Nos dice que nacemos como con disponibilidad de poder discriminar todos los sonidos que puede realizar el humano,
pero conforme nos adentramos en solo una cultura, en nuestra lengua materna, pues perdemos el oído para discriminar el resto de sonidos que están aparte de este. Bueno, el léxico del niño. Antes de las primeras palabras y algunas palabras son más difíciles que otras. Antes de las primeras palabras es que hacia el final del primer año los niños ya comienzan a expresar sus intenciones, o sea, como que no pueden hablar, pero ya pueden hacer gestos, ya pueden señalar, pueden emitir algunos sonidos y pueden usar sus ojos también para dar a entender lo que quieren. Pues porque antes del primer año, digamos que si llora, el papá no puede saber a lo que se refiere. En cambio, ya después del primer año el niño puede decir pues puede señalar el agua o puede hacer algo así. Entonces, las tentativas protodeclarativas son con las que el niño se trata de referir a algo sin decir nada. Y las protoimperativas son con las que el niño quiere solicitar algo, pero otra vez sin decir nada, sino con gestos, señala y sonidos o con los ojos. Las primeras palabras del niño. Entre los 18 y los 20 meses, un niño puede llegar a aprender 50 palabras. Y aquí es donde viene algo que se llama la explosión del vocabulario. Entonces aquí comienza a aprender palabras mucho más rápido, tanto que a los 2 años ya podrá tener 200 o 300 palabras y pues sigue creciendo como lo sabemos. Entonces, ¿cómo pueden ser las primeras palabras del niño? Es muy posible que tenga sílabas abiertas, o sea que sea consonante vocal y que no termine en consonante. Que esté presente en el entorno del niño, que sea funcional para el niño y que esté presente, pues aquí, o sea, esté en este momento, no haya estado ayer ni esté mañana, sino que en este momento esté. Entonces, ¿cómo sucede esto? Hay una etapa que se llama la etapa holofrástica. La etapa holofrástica es en la que el niño solamente puede usar como una palabra, o sea, solamente puede usar una palabra a la vez, no puede hacer oraciones. Además, el niño tiene mayor comprensión que producción. Se dice que un niño puede comprender muchas más palabras de las que en realidad puede producir. Que el vocabulario inicial, pues como ya dije, es muy posible que sea con palabras presentes, palabras funcionales, palabras de su entorno. El cartografeo rápido es un concepto muy interesante que dice que los niños como que nomás les dicen una palabra y con solo verla ya de una asocian el significado a la palabra. O sea, no como en los adultos que digamos veo un instrumento nuevo y pregunto cómo se llama y me dicen es un clarinete. Entonces de pronto cuando lo vuelva a ver voy a decir, ¿cómo es que se llamaba? En cambio los niños de una se les queda en la mente. Hay algo que se llama la sobreextensión y la infraextensión. Entonces, ¿qué es la sobreextensión? La sobreextensión es que al niño se le da una palabra y el niño le da un uso muy grande a esta palabra que no es tan grande. Por ejemplo, si al niño le dicen perro, él puede pensar que perros son todos los animales peludos, o sea, va a pensar que un gato es un perro, que un caballo es un perro, que una vaca es un perro. Y lo contrario es la infraextensión, que le pueden decir perro y él puede pensar que el único perro es su perro, o sea, como que mi chihuahua es mi único perro y lo otro no sé cómo se llama. Entonces son las dos formas que puede tener el niño. Y es más común la sobreextensión que la infraextensión, por eso lo puse con el signo mayor que. Y hay una teoría que la propuso Clark en 1973 y nos dice que los niños en realidad en su primera etapa de comenzar a hablar, ellos no aprenden un significado como concreto de las palabras, sino que tienen rasgos semánticos, o sea que tienen como rasgos de lo que esto puede significar, pero no es algo concreto. Entonces, hay algunas palabras más difíciles de aprender que otras para los niños. Por ejemplo, los niños muestran mucha preferencia por un vocabulario concreto, o sea, una palabra que signifique algo y solamente algo, como sucio, como caminar, como manzana. En cambio, los conceptos relativos son más difíciles para ellos. Por ejemplo, pequeño. A un niño le pueden mostrar un elefante y le pueden mostrar un ratón. Entonces le van a decir, ¿te parece que el elefante es pequeño? Y él va a decir que no. Pero luego le muestran el mismo elefante y le muestran la Estatua de la Libertad y le van a preguntar, ¿te parece que el elefante es pequeño? Y muy posiblemente diga que no, a pesar de que sí lo sea, contra la Estatua de la Libertad. O sea, es un concepto relativo ya que cambia como dependiendo del contexto. Entonces, en vez de esto, prefieren un significado absoluto, que es el que se ve en el vocabulario concreto. Y aproximadamente a los 8 o 10 años es que comienzan a tener un desarrollo, o sea, un entendimiento decente de las palabras ambiguas.